Hola, soy Enrique de Ibérica Overland y en este vídeo voy a contar todas las modificaciones y secretos de mi Jeep Grand Cherokee. Compré este Jeep Grand Cherokee en 2017 y desde entonces no he parado de hacer mejoras y modificaciones para adaptarlo a mis necesidades. Desde que empecé a modificar el coche tenía claro que iba a ser un vehículo overland. Yo soy fotógrafo especializado en naturaleza y viajes y lo que necesitaba era un hogar móvil donde poder comer, dormir y trabajar. Para mi primer viaje opté por la solución más sencilla. Solo puse una pequeña nevera y una colchoneta hinchable y con eso viajé por los Alpes durante casi 2 meses. Después de unos cuantos viajes, unas decisiones buenas y otras no tan buenas, he llegado al punto donde estoy a gusto con este resultado. Lo primero que llama la atención son los paragolpes metálicos y la verdad es que ha sido un acierto porque los de plástico originales siempre se rompían en cada salida y estos son mucho más duraderos y resistentes y por ahora ha sido quizá una de las mejores modificaciones. El paragolpes delantero además tiene los antinieblas integrados y la recolocación de la matrícula y no solo eso, también dispone de 2 anclajes para poner grilletes de los que poder enganchar una slinga. El paragolpes trasero, además de recolocar la rueda trasera, tiene un soporte para una jerrycan que en mi caso aloja una scepter de plástico en la que llevamos el agua que nos sirve tanto para cocinar como para beber o lavar los platos. La ventaja de este paragolpes es que aloja la rueda trasera que originalmente iba dentro del maletero y lógicamente ahora no se tiene acceso porque llevamos una cajonera. En cuanto a la suspensión, está levantada en 2 pulgadas gracias a unos sacos de elevación y lleva amortiguadores Tough Dog que son regulables en dureza. En cuanto a neumáticos, llevo los Cooper Discovery ST Max en medida 2,45, 75 y 16. Es un poco más grande que la medida original, pero no mucho más, ya que este coche es principalmente para overlanding y no necesitamos un neumático mucho más grande, pero el perfil sí que un poquito más de perfil ayuda. El taqueado es un poquito más agresivo que un all terrain, pero no tanto como un mud terrain. Está ahí un poco a medio camino y la verdad es que el resultado por ahora ha sido muy bueno. En cuanto a la iluminación, hemos cambiado las ópticas, tanto las traseras como las delanteras son LED y no solo alumbran mucho mejor, sino que le dan un look mucho más moderno al coche. Además llevamos una barra de LED curva en la parte delantera y otros LEDs laterales que nos ayudan más cuando estamos acampados o necesitamos iluminación exterior. Todos los LEDs exteriores se controlan mediante una pequeña consola central con interruptores que además están instalados con relés. En cuanto al habitáculo, en la parte de conductor y copiloto está casi todo de serie, simplemente llevamos un manos libres, una radio con Bluetooth y una toma múltiple de USBs y tomas de mechero. La parte de atrás del habitáculo es en la que más hemos trabajado, tanto en la parte posterior como en los laterales. En el lateral izquierdo es donde tengo toda la parte relacionada con cargadores, tomas y electrónica. Aquí es donde además guardo mi equipo y lo tengo siempre a mano, tanto cámaras como dron, etc. Cuento con tomas USB, con tomas de mechero, con una pantalla LCD donde poder controlar el sistema de la segunda batería. Y si abrimos esta puerta tenemos acceso a toda la instalación eléctrica de segunda batería, relés, fusibles, transformador y además un cargador DC a DC. Toda esta instalación es bastante compleja, así que si estás interesado en saber cómo funciona, déjame un comentario y os podré hacer un vídeo más exhaustivo explicando cómo funciona todo paso a paso. En la parte trasera lateral es donde hemos construido un pequeño habitáculo para la perra, porque siempre iba un poco dando tumbos y se le caían las cosas encima, así que así va un poco más cómoda. Además, esta estructura sirve como armario, donde podemos guardar tanto herramienta como otro tipo de accesorios o ropa. En el lateral, en el lado del copiloto, tenemos el toldo ARB, que es bastante cómodo y muy rápido de abrir, y también tenemos un LED que es muy práctico para cuando acampamos y tener luz para poder cenar. En la parte trasera tenemos la rueda de repuesto y de ella cuelga una mochila
que es muy práctica para llevar la basura o las botas sucias o cualquier cosa que no queremos que esté dentro del coche y lo ponga todo perdido. A su lado tenemos el soporte de jerrycan, donde llevamos una Scepter de plástico, que es mucho más práctica que cualquier otra garrafa porque tiene una boca muy grande y es fácil de llenarla. Además es un plástico apto para agua potable. También, como no, una pala para cuando nos quedamos atascados y tenemos que palear un poco. En la parte trasera tenemos la nevera a 12 voltios de la marca Indelbay y una caja de plástico donde llevamos material de rescate, accesorios, repuestos, etc. Y el resto del espacio es para llevar maletas, mochilas o lo que necesitemos en cada viaje. En cuanto a la cajonera, es una cajonera que reciclé de un amigo que la quitó de un Defender. En la parte izquierda tenemos el hornillo de gas con 2 fuegos y luego el resto pues para guardar comida o utensilios de cocina, sartén, cazos, etc. Y para el final dejamos la parte más importante quizá y de la que estamos más orgullosos, que es la tienda Auto Home Columbus, que compramos recientemente y la verdad es que estamos muy contentos con ella, es muy cómoda. Si estás interesado en las tiendas de techo, déjame un comentario y quizá podemos hacer una review y un vídeo más concreto más adelante. Me gustaría saber qué es lo que te ha gustado y qué es lo que habrías hecho distinto. Si tienes cualquier opinión, déjame un comentario. Gracias por apoyar nuestro canal y si quieres ver más vídeos sobre off-road y overland, suscríbete.